tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta experiencia que estamos desarrollando. La clase de hoy bastante compleja, una materia poco estudiada. Bueno, mi nombre es José Gabriel Núñez, soy dramaturgo con una larga carrera como docente y, bueno, me he dedicado mucho tiempo también, aparte de la escritura, a la investigación y particularmente sobre el tema que vamos a tratar hoy. Se trata de la naturaleza de una de las facetas del teatro que más intriga y que menos información tiene, como es el análisis de una obra teatral, el análisis del texto teatral, no del montaje. Vamos a aclarar las cosas al principio. También se llama la técnica literaria del drama. Esos son los dos nombres más comunes que se le da al estudio que vamos a hacer y que se hace normalmente en las distintas instituciones educativas de teatro sobre el texto teatral. Va por el comienzo, desde el nacimiento de la tragedia griega, hace ya 25 siglos, término medio, se hizo un intento y un estudio, bueno, para su momento bastante completo, sobre cómo se estructuraba el texto de la obra en sí. Lo hizo Aristóteles con este libro, se llama La Poética, y hay ahí unos señalamientos que se mantuvieron durante años y que paulatinamente ha ido ampliándose y ha sufrido modificaciones según el tiempo, en los momentos históricos, los momentos sociales, y hay una cantidad de variantes que han dado pues al final el origen a un esquema totalmente distinto en cuanto a forma, pero no tanto en cuanto al contenido. El asunto es cómo leemos, cómo interpretamos, cómo descubrimos lo que es un texto teatral, cómo lo analizamos. Inclusive no tan solo cuando lo leemos, sino cuando vemos una obra de teatro y nos dedicamos a seguir la historia, al desarrollo de la misma, seguimos el texto, pues, nos preguntamos siempre cómo se estructura esta obra, cómo podemos seguir lo que se está representando, su contenido, hacia dónde va dirigido. Bueno, una serie de preguntas que si no se conoce el previo estudio del análisis del texto, pues las respuestas siempre pueden ser bastante confusas. El espectador siempre tiene esas preguntas y hay poca información y menos publicaciones al respecto. Y también pocas personas que se han dedicado al estudio de la misma. Aristóteles fue, pues, ya lo acabo de señalar el primero, y ha habido pues una cantidad de variantes. El primer punto que tenemos que tocar es la literatura teatral. ¿En qué consiste? Hay básicamente dos contenidos. La narrativa, por una parte, de la cual forma parte la novela, el cuento, y lo que llamamos la literatura dramática, lo que llamamos el texto teatral. Son dos cosas totalmente distintas, a pesar de que ambas pertenecen a lo que llamamos los géneros literarios. El género literario clasifica todo lo que se ha escrito y, de acuerdo pues, a unas normas establecidas para cada uno de los géneros, se ubican. Vamos a hacer solamente mención a dos, que es la narrativa, en este caso
representado por la novela, el cuento, la crónica. Estos tres integrantes de este género usan, valga la redundancia, la narración como elemento principal. Si tomamos cualquier novela, vemos que la misma está escrita en primera persona, en tercera persona, y se va narrando la historia, el cuento. Se va desarrollando, los personajes casi no hablan. Ustedes pueden recordar una determinada novela en este momento y se dan cuenta que no tiene, sino muy pocas veces, pues, el diálogo como tal, sino que el novelista, el escritor, escribe, narra lo que los personajes supuestamente están diciendo o planteando. Esta es una de las primeras diferencias que hay entre la novela, la narrativa y el teatro. El teatro no utiliza casi la narración. Se dice como una regla fundamental de que no debería utilizarla, porque el teatro tiene como objetivo final la representación. La representación no puede ser una cosa rígida donde el actor esté contando, esté narrando lo que debe ser el objetivo del teatro, que es la acción, lo que llamamos la acción, y se llama específicamente la acción teatral. ¿Qué es la acción teatral? Que no se cuente la historia, el suceso, sino que se desarrolle a través del arma que tiene el teatro, que es el diálogo. Entonces ahí está establecida la primera diferencia. Aristóteles, en su poética, ya lo señaló, siendo le digo, este libro se escribió el año 332 a.C., y ya Aristóteles tenía clara esta diferencia, que es muy importante tanto para el estudiante como para el espectador, el que quiera conocer pues, cómo se analiza un texto, y es la diferencia entre la narrativa y el texto teatral. Aristóteles dice que hay dos modos que tienen dos diferencias extrema, la narración y la representación, es decir, la épica se correspondería con la narrativa, y la dramaturgia, que se corresponde con el teatro. Y dice textualmente, el teatro será el arte que imita por medio del lenguaje, ya que se realiza a través de la representación de los imitados como operantes y actuantes. Esto está muy claro, y esto es una de las cosas que siempre ha sido polémica, porque muchos consideran que el teatro no debería pertenecer o considerarse a los géneros literarios. Se dice que el novelista es quien maneja la palabra con mayor perfección, con mayor pureza, con mayor belleza, si se quiere, mientras que el dramaturgo no lo hace porque no trabaja en función de la palabra narrada, sino pensando en que esa palabra va a ser dicha por el actor y a producir una acción que se logra en la representación teatral. Hay esa polémica siempre, se dice a veces, por lo general, cuando se hacen congresos de escritores, congresos de novelistas, congresos de narrativa, cuando se dan talleres, se hacen talleres de narrativa y se excluye el teatro. El taller de dramaturgia es otra cosa, es independiente. Y siempre ha habido pues esa especie de choque entre lo que es la narración, lo que es el novelista, y lo que es el dramaturgo, cuál es la función del dramaturgo. El secreto es muy simple. Hay que empezar que el teatro es un género literario porque está escrito, pero que no tiene el objetivo que tiene la novela. La novela está escrita para producir una comunicación directa con el lector. Nosotros leemos una novela, a menos que la leamos en voz alta, como hacían antes, en el siglo XIX, que las madrinas, las tías solteras, etcétera, se ponían con las muchachas antes de dormirse y le leían
una novela no, pero nosotros la comunicación que tiene el novelista con el público, con el lector, es unilateral, es una comunicación directa, porque nosotros estamos leyendo una novela y estamos nosotros solos en contacto con el escritor, con el novelista. En cambio el teatro no. El teatro no está escrito para que se produzca esta comunicación individual, sino para que se produzca una comunicación en colectivo en la representación. Entonces son dos destinos diferentes y por lo tanto dos formas, y hay unas reglas distintas para la novela y para el teatro. Aquí tenemos pues una de las primeras respuestas de que va a llenar ese vacío, tanto para el estudiante como para el espectador. ¿Cómo interpreto yo una obra de teatro? ¿Cómo la leo? ¿Cómo leo yo un texto teatral, aunque sea viéndolo a través de la escena? Vamos a ver, aquí pusimos los elementos que constituyen la estructura dramática, la estructura de una pieza teatral, desde el punto de vista literario. Repito, no vamos a hacer el análisis dirigido hacia la representación teatral, sino a la lectura del texto teatral. Hay unos elementos básicos que constituyen pues la estructura, el esqueleto de lo que es un texto teatral. El primero es el argumento, el tema y el conflicto. Estos son los tres puntos que vamos a desarrollar el día de hoy. Estos tres, que es la base. Luego vendrán otros elementos, que será objeto de otro encuentro, como son la trama, la progresión dramática, los giros dramáticos, el clímax y el desenlace. Esto, en términos generales, son los elementos que constituyen la estructura dramática, que es, además, una estructura dramática. Es una serie, como ustedes ven, de términos, hablando literalmente, y un conjunto de normas y elementos que hay que aplicar y considerar cuando el dramaturgo se enfrenta al texto, a escribir el texto. La sumatoria de cada uno de estos elementos es lo que va a configurar finalmente el texto teatral. Bueno, vamos a comenzar con el primero de ellos, el argumento. ¿Qué es el argumento? El argumento es la historia, lo que se va a contar, lo que va a suceder en ese texto, en esa obra de teatro. Esa es la definición más clara de lo que es un argumento. Es una historia. Toda representación teatral proviene de una historia que se cuenta. La novela también se fundamenta en una historia, pero ya lo dijimos, es una historia que se narra y aquí vamos a trabajar con el diálogo. El argumento es pues la historia que nosotros vamos a desarrollar en los 3 actos, como se decía antes, 5 actos, y actualmente pues 2 actos o en un texto que va corrido, solamente dividido por escena. Hay siempre una pregunta que se nos hace a nosotros los dramaturgos y es ¿cómo comienzan ustedes a escribir una obra de teatro? ¿Cómo la conciben? ¿Qué es lo primero, qué es lo primero en lo que ustedes piensan? La respuesta, pues, imposible de sostenerla de una manera categórica porque no puede dar una respuesta única. Cada quien tiene una motivación. Las bases primarias son partir del argumento o partir del tema. Esas son las bases fundamentales. La mayoría de los dramaturgos tienen una historia, primero que es obligante. Hay que desarrollar una historia y partimos por lo general de ella, de esa idea de una historia de cualquier índole. Puede ser una historia de amor,
una historia de confrontación política, de confrontaciones sociales. Bueno, pero hay algo que contar. Para eso nos valemos entonces de los personajes. Y aquí viene pues la primera visión que hay que tener. Vamos a contar una historia para tomarla como base y que nos sirva como elemento fundamental para desarrollar los otros puntos. Medea, escrita por Eurípides, una tragedia griega, cuyo texto cuenta la historia trágica de Medea. Medea vive con sus padres, su familia en la Cólquida. Medea es como una antiheroína. Medea es bruja, maga, y vive en la Cólquida. Ella siente una gran atracción amorosa hacia Jasón, que es el jefe de los argonautas. Se enamora locamente de Jasón, aunque no se sabe si Jasón llegó realmente a enamorarse de ella. Pero Jasón tuvo un interés en el cual tenía mucho que ver Medea. Su padre era el rey de la Cólquida y tenía el vellocinio de oro, que era como una especie de protección. Se decía, pues, se creó como una especie de mito, que quien poseía, el gobernante que poseía el vellocinio de oro, no podía ser atacado y mucho menos vencido en una guerra. Eso le daba una fortaleza como gobernante única, y Jasón quería ponerse en el vellocinio de oro. Se valió entonces de la estrategia de hacer ver que se había enamorado de Medea, y ella pues inmediatamente le confiesa también, le manifiesta el amor y el deseo que tiene por él. Jasón le promete pues estar con ella, que ella vaya a ser su compañera de toda la vida, y le dice que hay que huir porque ellos quieren gobernar y no seguir perteneciendo al reino, y que ella siga siendo una princesa, sino que ella sea la reina. Esta fue una promesa de Jasón, y le dice que por qué no se llevan al vellocinio de oro. Medea hace todo un complot, mata a su hermano, le pide que baje el vellocinio de oro del altar donde lo tenía. Lo cierto es que ellos huyen. Medea traiciona a sus padres, a su patria, por el amor a Jasón. Es una pasión desenfrenada. Aquí comienza el texto, cuando ellos están, entonces, en Corinto, en donde el gobernante es Creonte. Al llegar, Jasón ya viene cansado, han pasado tiempo, tienen 2 hijos, han pasado como 7, 8 años, y Jasón realmente no quiere ya a Medea, y él hace una estrategia. Él se enamora de Creusa, la hija de Creonte, y le hace ver a Medea que él se va a casar con Creusa, abandonándola pues a Medea, para que sus hijos tengan la vida que merecen, que se terminen de criar y de formar como príncipes, y no estar permanentemente huyendo por el horror que ellos provocaron con el robo del vellocinio de oro. Así pues, se desata, ese es el comienzo de la obra. Medea desata toda su furia cuando ella se ve traicionada, abandonada, y planifica algo realmente terrorífico, y es que se decide a matar a Creonte y a Creusa. Como ella era maga, hechicera, prepara un menjurje de esos que ella hacía, y le hace ver a Jasón que ella acepta pues la boda, y que como tal, como señal de la aceptación, ella le va a enviar de regalo a Creusa, de regalo de boda, pues un manto y una corona fabuloso que ella tenía y que era muy apetecible, y creo que Creusa pues lo quería también. Ella se los envía, y pues allí lo que había era un veneno mortal,
que cuando Creusa se los coloca, estalla en fuego, muere, igual que su padre, que es Creonte, y viene pues la gran venganza de ella. Pero después de la muerte, Medea no queda satisfecha y se plantea algo más espantoso. Ella se plantea que si Jasón no estaba enamorado realmente de Creusa, sino se iba a casar con ella por interés, igual repitiendo la historia que tuvo con ella, que la muerte de Creusa no la iba a hacer tan dolorosa. Y se pregunta qué es lo que más puede dolerle a Jasón en la vida para ella marcarlo. Y hace lo inesperado y una de las tragedias más horrorosas por esa acción de Medea. Ella decide matar a sus propios hijos, porque piensa que la muerte de los hijos es lo que realmente puede afectar y destruir a Jasón. Medea mata a sus hijos y viene el gran choque. Cuando Jasón se entera, él va a reclamar el horror, le pide que le deje enterrar los cadáveres y Medea se burla de él de una manera realmente diabólica y le dice que no se queje porque todavía le faltará enfrentarse a su vejez y entonces ahí pagará en la vejez todos los daños que hizo engañándola a ella y engañando a Creusa también. Ella se va en un carro tirado por dragones con el cadáver de los dos hijos. Esta es la historia. Esto es lo que nosotros llamaríamos el argumento de esta tragedia de Eurípides llamada Medea. Bueno, terminó la primera clase o la primera parte. Los invito para seguir discutiendo, hablando, comentando sobre esto. Ya tenemos claro lo que es el argumento, el desarrollo de la historia y nos veremos en la siguiente situación que va a ser muy pronto. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.